Les señalé en el segmento anterior que esta semana Jeremy Powell se graduó por el hecho de que tomó la decisión de incrementar en 75 puntos básicos sin miedo. ¿Y qué significa tomarla sin miedo? ¿Sin miedo a qué? A que esto puede provocar una recesión. Es decir, si esto sigue como va en términos de los ajustes de la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos, es altamente probable que haya recesión en los Estados Unidos. Mire, todavía el estimado es que habrá un ritmo de crecimiento positivo este año. Es decir, que el crecimiento económico este año va a quedarse todavía por el lado de que vamos a tener una variación de 1.7%. Ya no es el 3.6 que se pensaba, ya no es el 2.8 que se pensaba luego y ahora es 1.7%, pero eso es una estimación con datos ahora a el mes de mayo, el mes de junio, pero no sabemos lo que va a suceder en la segunda parte del año. Pudiera haber una desaceleración y pudiera terminar con una contracción de la economía. Pudiera haber definitivamente una caída del Producto Interno Bruto. No lo sabemos. Ahora, lo que sí se ve es una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía norteamericana. Pero vamos a ver qué sucede. Lo que sí es importante es tomar en consideración, entonces, cuál es el impacto de estos incrementos sobre la tasa de interés, no solamente en los Estados Unidos, sino también la tasa de interés para, en el caso de República Dominicana, los bonos soberanos de República Dominicana. Miren, yo aquí le puedo mostrar lo que es la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos y ustedes el día, veamos, este es el día 14, es el último dato que tengo aquí disponible, 14, en los bonos a 10 años, ya la tasa de interés es un 8%. Si nos vamos a inicio de año, fíjense cuál era la tasa. Fíjense aquí, le voy a poner a inicio de año, final del año pasado, vamos a ponerle, final del año pasado, 4.64. 4.64, es decir, menos del 5%. Y ahora está ya en 8%. Eso significa que ha subido más de 300 puntos básicos, específicamente 336 puntos básicos ha subido esa tasa de interés de los bonos soberanos. ¿Y qué se puede prever? Fíjense, 8%. ¿Qué se puede prever? Mire, en esta entrada a mi blog, fíjense lo que le estoy señalando acá. Lo que le estoy señalando es que de acuerdo a lo que se estaría pronosticando de crecimiento de la tasa de interés en los Estados Unidos en materia de política monetaria y la tasa de interés de los bonos a 10 años, pudiera pronosticarse que para el año 2023 pudiéramos tener en la República Dominicana bonos soberanos que si se quieren emitir en los mercados internacionales tendría que hacerse a una tasa que pudiera ir entre 9 y 9.5%. Es decir, que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de República Dominicana pudieran estar entre 9 y 9.5% para el año que viene, que llevaría a que si se emiten nuevos bonos, el cupón que se tenga que pagar, es decir, la tasa de interés del nuevo bono que se coloque, tendría que ser una tasa de interés entre 9 y 9.5%. Eso sería un golpe extraordinario sobre las finanzas públicas. Ese sería un golpe significativo porque estamos hablando de que antes teníamos tasas por debajo del 5% y pudiéramos terminar con una tasa que pudiera ser 400, más de 400 puntos básicos por encima. 400 puntos básicos por encima, imagínense. Estamos hablando de que República Dominicana coloca 2, 3 mil millones de dólares en los mercados de capitales, 4 mil millones de dólares en los mercados de capitales. Si usted toma 1.000 millones de dólares en los mercados de capitales y dice, bueno, ahora voy a tener que pagar un 4% más, entonces ya ustedes se imaginan lo que estamos pagando anualmente de más de recursos. Entonces, si usted toma esos 1.000 millones, lo multiplica por el 0.04, estamos hablando de que va a estar pagando ahora 40 millones de dólares más anual por 1.000 millones. Pero si lo tiene por 4 para tener 4.000 millones, estaríamos hablando de que se estaría pagando 160 millones de dólares adicionales. O sea, fíjense lo que significa
Fíjense lo que significa tener 4% adicional de tasa de interés. Y eso en términos anuales. Ya ustedes se imaginan la presión que eso va a tener sobre las finanzas públicas. Fíjense lo siguiente, eso va directamente sobre los gastos corrientes. Eso va directamente sobre los recursos que tendría disponible el gobierno dominicano para educación, para salud, para infraestructura. Ese gasto, tanto corriente como de capital, ahora se vería afectado por el hecho de que tendríamos que pagar una mayor tasa de interés. Fíjense cómo eso serían 400 puntos básicos adicionales que no lo podemos modificar porque esas son tasas de interés que está fuera del control de la República Dominicana. Obviamente, la República Dominicana pudiera hacer las cosas en términos de política económica, en términos de los saldos fiscales, saldos monetarios, saldos externos, de tal forma que se pueda reducir un poco la prima de riesgo, que en vez de 450 puntos se baje a 400 y uno pueda de esa forma reducir en medio punto porcentual la tasa de interés. Pero al final lo que estamos viendo es que estos incrementos tan significativos de tasa de interés en los Estados Unidos para luchar contra la inflación va a tener una repercusión violenta sobre el saldo de las finanzas públicas. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica tener una situación donde ahora por cada 1.000 millones vamos a estar pagando 40 millones más de dólares al año por si asumimos que vamos a colocar en vez de 1.000, 4.000 millones de dólares, estamos hablando de 160 millones de dólares y asumiendo un tipo de cambio de 56 pesos por uno, estamos hablando de 8.960 millones de pesos que antes lo utilizábamos para ya sea educación, para salud, para infraestructura, para, qué sé yo, una carretera, para cualquier tipo de infraestructura básica, para el desarrollo de esos 8.960 millones de pesos, ya no lo vamos a tener, sino que se va simplemente porque subió la tasa de interés a nivel internacional. ¿Qué lleva esto a la economía dominicana? Bueno, a una situación de menor sostenibilidad de las finanzas públicas, menor sostenibilidad de la deuda pública. Y ante esa situación, eso pudiera generar un deterioro de lo que es el nivel de calificación crediticia. Y si hay un deterioro de la calificación crediticia, entonces eso puede repercutir de una forma todavía peor sobre el pago que estamos haciendo sobre de tasa de interés sobre la deuda por el hecho de que aumentaría la prima de riesgo. Porque si nos reduce la calificación crediticia, eso puede aumentar todavía más la prima de riesgo. Y eso sería algo muy negativo también. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Miren, yo lo puse en la última línea de esa entrada del blog que lleva por título Powell acaba de graduarse como gobernador. Esa última entrada de ese blog, yo establezco lo siguiente, que esa nueva tasa de rendimiento que vamos a estar pagando entre 9 y 9.5% en el año 2023, tendrá un impacto negativo y muy importante sobre la sostenibilidad de la deuda pública, lo cual llevará indefectiblemente, y esto es lo que quiero leerle, a realizar una reforma tributaria para mejorar la posición financiera del gobierno dominicano. ¿Ustedes saben lo que significa una reforma tributaria en medio de esta coyuntura? Imagínense, si el gobierno no la hizo al inicio del año, imagínense ustedes 2023, 2024. Entonces, lo que muy probablemente suceda es que sencillamente el gobierno tenga que endeudarse porque el financiamiento lo va a conseguir, eso está clarísimo, pero lo va a conseguir a una tasa de interés todavía mayor que esta que estoy yo señalando, porque la prima de riesgo pudiera aumentar, porque si no se hace una reforma tributaria, la posición financiera del Estado se debilita por estos incrementos a nivel internacional de la tasa de interés de los Estados Unidos y en consecuencia de la tasa de interés de los bonos soberanos de la República Dominicana, y ese deterioro de ese nivel de sostenibilidad de las finanzas públicas ante la ausencia de una reforma tributaria hace que entonces se cree como un círculo vicioso que va a terminar haciendo que cada vez tengamos que pagar una mayor tasa de interés. Hasta que llegue un punto en que ya digan, miren, ustedes saben qué, ya le vamos a exigir una reforma tributaria porque de lo contrario no le vamos a dar recursos, no le vamos a dar más financiamiento, no le vamos a comprar estos bonos,
porque sencillamente el nivel de riesgo es muy elevado, a menos que, y aquí viene el otro punto, que ha sucedido también en otros países, es que la tasa de rendimiento sea extraordinariamente elevada. O sea, que en vez de ser 9, 9.5 suba a 15%. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, bueno, en España llegó a estar por encima del 20% en medio de la crisis del año 2011, 2012. Entonces, si España llegó a estar con ese tipo de tasas de rendimiento de sus títulos de deuda, imagínense República Dominicana pudiera perfectamente. Lo que hay que evitar eso a toda costa. Por eso le voy a poner sobre la mesa este tema. Yo sé que es un tema difícil, que ahora quizás no se pueda discutir, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, lo que viene en materia de tasa de interés, lo que nos dice a nosotros es que en algún momento se va a comenzar a discutir nuevamente la necesidad de mejorar la posición financiera del Estado. Y esto por el hecho de que, fíjense una cosa, hay que tomar en cuenta que tenemos un subsidio a los combustibles que va a aumentar un 1% el déficit del sector público, tenemos un déficit del sector eléctrico que pudiera aumentar 0.8% adicional. Vamos a suponer 2 puntos del PIB, adicional a los 3 que ya teníamos de déficit, estamos hablando de 5%, a menos que se reduzca a la mitad y se mantenga así la inversión pública, que no es gran cosa tampoco la inversión pública, pero asumiendo que se puede ahorrar un 1% de inversión pública del PIB, eso pudiera amortiguar un poquito, pero al final, tarde o temprano, óiganme bien, pónganlo ahí, pónganlo en agenda, se lo estoy diciendo hoy en este Tecnopol, pónganlo en agenda que tiene que venir una reforma tributaria. No me cabe a mí la menor duda de eso, que tendría que venir una reforma tributaria. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.